Hola, ¿qué tal? ¡Qué alegría total! ¿Cuánto? 14 la reputa madre. Música, música. Ahí está. Derrota histórica. Derrota histórica. Y la verdad que sí. ¿Vos te parece que se vayan a sacar 33 puntos en sí? 33,8 en la 47, 3 faltaron para los 50 del peronismo. Ay, 33. Y el lunes el dólar subió 3,3%. Es como si el universo nos estuviera dando una serie de mensajes. Bueno, la semana pasada hablábamos un poco de la vuelta del peronismo, del campo nacional y popular a la conversación pública, y casi que te diría que esa vuelta a la conversación pública fue la antesala, preciosa antesala, de los fabulosísimos resultados de las elecciones. Es impresionante lo que ha ocurrido. Sobre todo porque nadie se la vio venir. Yo me la reví venir. ¿Pero 14 puntos? No, yo venía diciendo entre 7 y 9. Bueno, estaba súper mega optimista, eso es cierto. Sí, venía viendo... No, también venía viendo sobre todo cómo los voceros del poder se venían bajando. Y para mí eso fue clave. Eso sí, lo charlamos en este espacio. En este espacio. Hola a todos, muy buenas tardes. Porque la verdad que no hemos saludado un pito porque estábamos un poco charlando ya, como que continuamos la charla de la previa. Claro. Estamos felices, amiga. Sí, estamos muy felices. Estamos felices. Yo te voy a decir, ¿sabes lo que más felicidad me da? ¿Qué? Sentir que a la gente no le da lo mismo los hijos de puta. O sea, eso te juro que me hace... Porque yo ya venía como, bueno, algo que hacemos mucho en este espacio, que es reflexionar un poco, ¿no? Sobre el sentir nacional y popular, sobre qué pasa ahí en las subjetividades que se permiten, ¿no? Que se avala, ya sea con el silencio o inclusive... la idea de la crueldad está de moda, no hay nada para discutir, esto es lo que la gente votó, esto es lo que la gente quiere. Listo, la Argentina ahora es esta mar de caca en el que vivimos, en el que el otro no me importa. Y nosotros, todos los que pensamos distinto, impugnados, callados, deslegitimados, afuera de la conversación. Y encima, a mí lo que más me molestaba era pensar que la gente se había autoconvencido de que no se merece vivir mejor. Claro, durísimo. Porque no es una cuestión solamente de, bueno, listo, votaron así porque reprimen a los jubilados. Que habrá gente que sí, pero también hay gente que probablemente votó me cagaron, boludo. O sea, yo pensé que me iba a ir mejor con este gobierno y la verdad que me está yendo como el orto. Así que la verdad que yo estoy muy feliz. No, yo, felicidad máxima. El domingo sentía, creo que se lo dije a una amiga, Laura, le mando un besito, le dije, esta felicidad solo me la da la política. Como... Sí, colectiva. Hay algo de... Bueno, yo soy peronista, ninguna duda de esto. Ninguna duda. Hay algo de esa felicidad de volvimos a Negri. Eso que es hermoso, como... sentía como una cosa acá, horizontal en el pecho. Sí, durante mucho tiempo, durante todo este primer año y medio, en lo personal sentí que todo lo que tenía para decir había caducado. A mí me pasó eso. Todas mis miradas del mundo, incluso mis miradas más elaboradas, sociológicas, elevadas, complejas, todas eran como una pelotudez, porque ahora a la gente le gusta la crueldad. Sí. Sí, yo estaba con la misma sensación. Sí. Creo que hay como una superposición de eventos que se dieron y de causas por las cuales perdió la libertad de avanza en la provincia de Buenos Aires, que no todas son, digamos, ni consecuencias de la estrategia meramente fracasada que llevó adelante el gobierno en términos de táctica, ¿no? Territorio, armado, ni tampoco creo que sea 100% entusiasmo por el programa del peronismo, ni tampoco creo que sea 100% la tradición de la provincia de Buenos Aires, históricamente peronista, pero creo que son las tres cosas confluyendo a la vez. Desde este espacio completamente facultades sociales, el fenómeno es multicausal. Bueno, por supuesto. Desde ya, fue un poco todo. Y creo que hay un rol
digamos, sí, fundamental en Axel Kicillof. Sí. Que fue a fondo con Desdoblar, que le salió bien, que ahora tiene mucha responsabilidad por delante. Muy importante eso, porque discutimos muchísimo Desdoblar, sí, Desdoblar no. El tipo se mantuvo firme en su decisión de desdoblar y le salió bien. Sí. Y haber tomado una decisión exitosa, yo creo que hoy, hacia adentro del peronismo, donde todo es como un loco total, bueno, el chabón tiene unos puntos, digamos. Tiene unos puntos. Y después me parece una cosa que sí, desde ya que este resultado nos habla de un voto en contra de Milei, de sus políticas, del 3%, de cagar a palos a los jubilados, de dejar a la gente, a las personas con discapacidad sin sus subsidios. Pero creo que también eso podría haber sido expresado de otra manera. La gente podría haber votado. Podrían haber ido a votar. Podrían haber ido a votar, podría haber votado al Somos. A Somos, podría haber radicales. puesto una cosa que sucedía mucho en los 90 y en los early 2000, que es poner un salame. Un salame. Claro, podrían haber hecho un voto de la antipolítica. Claro. Y lo hicieron, decidieron que ese rechazo a este gobierno se transformara en un apoyo a Axel. Bueno, eso para mí, ese pasaje de interpretar, odio esto, pero mi voto se lo doy a este otro proyecto político, bueno, yo creo que ahí sí hay un voto positivo hacia Axel y hacia el peronismo. No, estoy totalmente de acuerdo, pero además creo que hay un salto más grande ahí que ver cuando uno hace doble clic en los triunfos de algunos distritos, de algunos municipios en particular, ejemplo, Tandil, Junín, ¿no? Como localidades que no son de la tercera sección históricamente peronista, sino más bien donde inclusive se concentra un electorado profundamente antiperonista, donde el peronismo no ha tenido mucho margen de acción en los últimos años y que, bueno, pareciera que el peronismo de la mano de Axel ha trascendido esa grieta histórica, ¿no? Quizás con este electorado más vinculado a la productividad del agro, del campo, que en algún momento, viste, es como que, bueno, no importa qué hiciera el peronismo, igual no lo iban a votar por una cuestión de definición ideológica, de pasiones. Bueno, la realidad... De posicionamiento en el mundo. Espiritual, sí, ¿no? Espiritual. Es decir, yo un peronista no te voto, te voto cualquier cosa antes. Y bueno, hubo una migración ahí, ¿no? Pasó lo que yo creí que no iba a pasar, que es que la gente que en algún momento lo bancó a Milei, dijo, voy a volver a votar peronismo, que yo no pensé que iba a ser tan rápida esa migración, al menos no en estos sectores específicos. Después, pasa que, amigas, en algún punto nosotras tenemos un pasar privilegiado a comparación de un montón de gente, por más que, bueno, todas las cosas que ya sabemos. Que estamos como el orto en un montón de cosas. De 80 laburos y la precarización total. Nadie duerme, todos estresados. Dentro de todo comemos todos los días, trabajamos lo que nos gusta. Bueno, nada, nos abrazaron de chicas, o más o menos nos abrazaron de chicas. Hay gente que la está pasando mal, en serio. 1 año y medio, cuando ya te estaba costando subirte a la lona, ¿no? Bueno. Sí, no, y aparte creo que en ese sentido... La aceleración del empobrecimiento es cada vez más. Y en todos los estratos sociales, ¿no? Ahí sí, 1 año y medio es un montón. En todos los estratos sociales, o sea, no solamente en la clase baja, sino también, me parece que en los estratos medios y en los estratos altos hubo un empobrecimiento de la calidad de vida. Y lo que creo es que la provincia de Buenos Aires es quizá la provincia que quedó más rezagada, expulsada y marginada del programa económico de Milei, basado en la especulación financiera, en la explotación de la tierra, de los hidrocarburos, de la minería. Digo, la provincia de Buenos Aires es el corazón industrial de la República Argentina, donde están las pymes, donde están las fábricas, obviamente en todo el país, pero digo, ahí sobre todo. Y esta gente ha quedado muy excluida y no ha recibido ni una respuesta del gobierno nacional, y sí ha recibido respuestas del gobierno de la provincia de Buenos Aires, y me parece que la gente no es pelotuda. Sí, todo lo que está supliendo ahí el gobierno de la provincia, el gobierno de Axel, muchas veces hablamos en este espacio de que se arma ahí como una especie de agujero negro, ¿no? De que muchas personas ven que sus condiciones de vida son más chotas, pero no hace un link en relación a que mis condiciones de vida empeoran y eso es culpa del gobierno. Y si estoy mejor, eso es responsabilidad del Estado. Como que ese link, esa interpretación de mi propia vida, como que ahí le faltaba un eslabón, ¿no? Como que aparecía un vacío ahí. Bueno, yo creo que muy de a poquito ese vacío se empieza a llenar de un contenido de estatalidad. Sí, yo siento de todas formas, a ver qué te parece, acá ya empezamos a pelearnos, que no basta con esto.
No. O sea, con ponerle un freno a Milei del 26 de octubre. Ah, no, claro. Los fines de volver a ganar elecciones. Y construir un proyecto de alternativa real, porque de verdad yo creo que el peronismo, que Axel sobre todo tiene una responsabilidad muy grande, que es primero saber administrar el triunfo, digo, no dormirse en los laureles ni nada de eso, pero también, digo, tiene que haber una alternativa. En la provincia de Buenos Aires me parece que la propuesta era la gestión, ¿no? Que era como, bueno, esta es nuestra carta de presentación, vos ya sabés. Axel Lorre decía tipo 8.000 escuelas, 8.000 hospitales, 8.000, sí. Pero a nivel nacional, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir a decirle a la gente que vote al peronismo para que simplemente le ponga un freno al desguace del Estado que lleva adelante Milei en el Congreso? Yo creo que la propuesta es, vamos a hacer... No sé si Axel quiere que yo diga que este va a ser el peronismo... Vamos a hacer en el país lo que hicimos en la provincia. Bueno, podría ser una narrativa, pero creo que falta todavía. Falta mucho todavía, por eso yo creo que tenemos que abrazarnos mucho a esta victoria, porque yo creo que octubre no está fácil. No, y además, yo estaba muy optimista en relación a estas elecciones y tuve razón, y nada me hace más feliz en la vida que tener razón. Amore, que es mi amiga, lo sabe. Sí. Es muy satisfactorio tener razón. Ay, qué cosa linda tener razón. Pero bueno, hay que ver qué pasa. En la Argentina todo cambia tan rápido. También es verdad que tuvimos los audios de Español, el Karina Gate. Sí, también eso, ¿no? Rompimos el cerco mediático, un poco lo que hablábamos la semana pasada, de cómo el peronismo o el discurso opositor vuelve a ser parte de la conversación pública de una manera no impugnada. Digo, nos volvieron a escuchar en algún punto. Bueno, eso también, no voy a decir que ganamos las elecciones porque Español lo decidió hablar. Sí. Pero no podemos decir que no importó. No, claro. Que por supuesto que importó, porque aparte fue como, lo venimos comentando, pero desnudar al rey, ¿no? Sí. De alguna manera evidenciar que la destrucción de la casta, la idea de corregir el rumbo político, de refundar la Argentina, era toda una mentira para llegar al poder y quedarse con la guita de los argentinos, ¿no? Sí, y peor, de los discapacitados. Todo tan pedorro. Es todo muy mediocre y pedorro. Y la verdad que fue tan fácil, ¿no?, la asociación de la corrupción con las figuras centrales de este gobierno, pero sí creo que hay un mérito en el peronismo de poder capitalizar la derrota ajena. Digo, capitalizar para sí el fracaso, la exposición de la miseria planificada de este gobierno y sobre todo de la crueldad y la perversión. Y la estupidez. Ah, ni hablar de la estupidez. La estupidez es la bronca. Yo creo que el argentino no te perdona ser estúpido, ¿eh? La estupidez del tipo de salir, mira, perdimos las elecciones, esto es cierto, pero no me voy a mover un ápice de mi inexistente plan económico. Pero vieja, acabas de perder las elecciones a 14 puntos en la provincia de Buenos Aires, es un escándalo. Posta, yo creo que nada le da más bronca al argentino que lo tomen de pelotudo, ¿entendés? Sí. Porque sabe. Te toma por boludo, diría Roberto Navarro. Roberto Navarro, que le mandamos un saludo. Un besito muy grande. Lo invitamos a este programa. Te iba a decir hoy que hay que invitar a Navarro. Lo invitamos, total. Por ahí dice que sí, viene y charlamos un rato. No, pero digo, efectivamente hay algo ahí de subestimar permanentemente el electorado y de hecho han quedado tan desorientados desde el primer surgimiento del escándalo de las coimas que la respuesta ante la derrota electoral fue demasiado diversificada, ¿viste? Porque tenés a Bondarenko, el candidato de la Libertad Avanza, que salió a decir, no, pasa que mi mamá es jubilada y no llega a fin de mes. Bueno, pero vieja. Che, ¿te diste cuenta? Un día después de la elección, perfecto, listo. Después hablamos de eso. Sos gobierno, vieja. Ay, qué difícil. Y después tenés a la Lilia Lemoine de La Vida, entre otros, que han salido a decir, no, pasa que los peronistas, Agustín Laje, son boludos. El periodista, Agustín Laje. No son boludos. Les gusta votar peronismo para ir a hacer caca en un balde. Sí. No, y después el discurso de Milei de la derrota, y un poco con esto voy a empezar a presentar a nuestro invitado estrella de hoy. En el mismo discurso dice, sí es verdad, perdimos las elecciones, sí es verdad, reconocemos que hay algo de nuestra propuesta que no ha gustado y no funcionó, pero aún así no nos vamos a mover un ápice de nuestro posicionamiento. O sea, una cosa más bien psicotizante de decir A y a continuación decir no A, en la misma frase. Total y absolutamente. Y además creo que coincide nuestro invitado estrella, a quien ahora vas a presentar en breve, con este análisis de Milei es un instrumento del poder real, del poder económico real, para perpetuar la dominación de una clase por sobre otra, a quizá costa de una explotación nunca antes vista con este nivel de
sangría, ¿no? que hay, ¿no? de crueldad, de miseria programada. Y Milei, como es Milei hoy, mañana puede ser otra cosa, pero lo que hay detrás es, bueno, el instrumento del fascismo como mecanismo de poder, ¿no? Para ejercer justamente esa dominación. Milei lo caracteriza muy bien porque no ha hecho otra cosa que esparcir odio desde que llegó a la Casa Rosada. Y ese odio tiene impregnancia en la sociedad. El punto es que, bueno, hay otras formas también, ¿no? de interpretación de ese poder que quizá nos viene bien tener presente para pensar qué alternativa, ¿no? qué programa alternativo se puede construir ante esa tan concentración de la riqueza, ¿no? La pregunta de ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, vieja? Vamos a hacer... Por lo pronto ahora vamos a charlar con Rocco Carbone, que escribió este libro fantástico que se llama Ultra y tiene un subtítulo bárbaro que es Aristocracia, Tecnofinanciera, Capitalismo Mafioso y Fascismo Global. Rocco Carbone ahora en un ratito aquí. Muy bien. ¿Cuántos ejemplares que tenemos? Oh, sí, se agradece mucho también a la editorial. ¿La neta es esto? No, mentira, nada que ver. Chicos, estoy haciendo mal mi trabajo. Porque nos han enviado los libros y los hemos estudiado, ¿eh? Sí. Pero antes, amiga, me gustaría que, para recibir a nuestro invitado, escuchemos un breve fragmento del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que bien se ha referido tras la victoria del peronismo de la siguiente manera. Desde acá y hoy le digo a Milei que tenemos imperiosamente que reunirnos como autoridad de la provincia donde habita el 40% de los argentinos y argentinas. Espero mañana el llamado, tener coraje y la valentía de reunirte para trabajar, para ponerte de acuerdo. Gato también. ¿Y bajamos? Dale. Bueno, qué loco, ¿no? Axel le está pidiendo una reunión. Sí, Axel dice, llámame más temprano, bichi, que estoy acá en casa. Amor, te estoy pidiendo desde el 10 de diciembre del 2023 que me llames, soy el gobernador. Ahora que te gané las elecciones. El 38% del padrón vive en la provincia de Buenos Aires. Ni una reunión tuvieron. Sí. Qué loco esta cosa que tiene Milei que no le gusta. No le gusta sentarse a dialogar con el que piensa distinto. No le gusta nada. Y me gustaría preguntarle a Rocco Carbone, que está ya aquí con nosotras. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Por qué cree que ocurre? ¿No? Esta como cosa de, ni aun cuando está agazapado, aterrado, acorralado, se anima a abrir un poco, ¿no? Como a decir, sí, Axel, te doy la puta reunión si te dejas de joder. ¿Qué pasa ahí? Bueno, responde, como decían ustedes, a una modalidad del poder, responden efectivamente a una manera de entender la estatalidad, del poder, la convivencia con otro. Ustedes usaron la palabra, ¿no? El fascismo, este fascismo del siglo XXI, sigiloso. Ahora, una modalidad de ese poder es básicamente el desconocimiento del otro. Claro. Lo que organiza ese poder, el poder fascista, históricamente, que es un poder transhistórico, ¿no? Porque hay periodistas muy sesudos en la Argentina. No es nuestro caso. No. No es su caso porque si no, no estaríamos acá conversando. Estaríamos llenas de plata, probablemente. Sí, también. Pero hay periodistas muy sesudos que dicen fascismo y lo homologan mecánicamente a Mussolini o a Hitler o a la experiencia europea. Eso no haber entendido, por ejemplo, los procedimientos de la historia, los vínculos entre el fascismo y el capitalismo, la naturaleza cíclica del capitalismo que, qué sé yo, tiene momentos de expansiones, momentos de boom y momentos de retracciones. Bueno, el fascismo básicamente es un poder, es una herramienta, un instrumento del capitalismo en crisis y lo que lo define es el antagonismo radical con el otro. Entonces, por ejemplo, para Milei es imposible, no para él, digamos, qué sé yo, psicológicamente, en lo personal, sino en el tipo de poder que encarna, sentarse con otro que no sea él, que no esté contenido dentro de su margen de fuerza y básicamente sentarse a conversar o a hacer política o a acordar. Ese es el principio democrático. La democracia es un poder amplio, diseminado, reconocible en su diversidad. Yo pienso una cosa, ustedes otra, nos sentamos y podemos conversar y más o menos entendernos. Y hay unos sistemas pensados para eso. El Senado de la Nación, claro. La división de poder, el poder judicial. ¿no? Básicamente la democracia viene a administrar justamente eso. La diferencia. La gente piensa distinto. La diferencia, la disidencia, la diversidad, ¿no? Incluso la democracia liberal. Estamos hablando de la democracia liberal, no estamos hablando de ninguna
una democracia popular o revolucionaria o participativa que una que necesitaría mucho más, pero... Sí, pero incluso a mí me gusta, digamos, qué sé yo, algunas cosas de la democracia liberal, de la democracia burguesa. En la Argentina, sin ir más allá, porque en estos 40 años de vida democrática, el Estado argentino, cuando ha sido conducido por alguna experiencia radical para la clase trabajadora, digamos, me refiero al peronismo, ha garantizado muchos derechos. Yo soy un profesor, digamos, la Universidad Nacional. Digamos, ese es un derecho, la educación pública, el hospital público. Bueno, Milei no se puede sentar con Axel Kicillof, no se puede sentar con nadie que esté por fuera de la libertad avanza porque no entra dentro de su forma vitalista. ¿Y uno dónde lo ve? Básicamente, digamos, si uno mira la escena de los miércoles, la plaza de los dos congresos, ahí efectivamente ve ese antagonismo radical que lo constituye. Palo y gases todos los miércoles sistemáticamente a las franjas sociales o a un sector social de lo más frágil de la sociedad argentina. Los jubilados y las jubiladas que, por ejemplo, resisten y reclaman por un pedacito más de dignidad para llegar a fin de mes. Entonces no se puede sentar. Y luego, otra cosa que lo define a Milei, era lo que decían ustedes antes, ¿no? Digo una cosa y me contradigo al mismo. Me vuelve loca eso. Es tremendo. Me hace mierda. Pero es tremendo como todos lo vemos y nadie dice, che, el chabón acaba de decir A y ahora dice no A. Es como... ¿No sabes cuando lo vi hace poco? Exactamente. O sea, todo el tiempo. Pero lo que me destruyó sobre todo, ¿cuándo fue? Cuando con el escándalo de las coimas, que estaban muy desorganizados con la respuesta. Digo, realmente los dio vuelta como una media. Irene Lemoine salió a decir que quién había dicho que la operación de la filtración era producto de una operación de inteligencia venezolana. Su propio gobierno, su propia ministra de Seguridad. Patricia Bullrich, bro, claro. O sea, lo vimos acá hace un minuto como me desquicia. Yo no dejé de citarte cuando encontré tu ensayo sobre el fascismo psicotizante, Daniela lo sabe bien. Sí, claro, sí. Porque sentí que tuviste una manera sintética de poner en palabras esa operación de enloquecer. Como una forma más de ejercer esa dominación, ¿no? Bueno, esa es una operatividad clásica del fascismo. Mussolini lo decía teóricamente. Hablaba, por ejemplo, de la ducha escocesa. Yo lo fui cuando vi, digamos, que era esto de la ducha escocesa, me metí ahí en una biblioteca a buscar. Y efectivamente vi que la ducha escocesa es un procedimiento que está configurado por un chorro de agua fría y un chorro de agua caliente. Eso es. Claro. A, no A. A, no A. 0 y 1. Una negación permanente. Reconozco efectivamente que hemos perdido, que hemos hecho todo mal, pero al mismo tiempo vamos a redoblar. La velocidad. Su propio discurso. Exactamente. Ahora, esa modalidad de pensamiento que hace a ese poder, digamos, tiene un efecto en el campo antagonista. A ver. En el campo nacional y popular, en el campo de la emancipación. Esa cosa está pensada, no es que son irracionales, no están locos. Lo que quieren es psicotizar efectivamente al ciudadano y a la ciudadana de a pie, a los movimientos políticos, a los partidos de la emancipación, a las organizaciones libres del pueblo, a la política, para efectivamente inhibir la organización del campo de la emancipación. Yo las escuchaba antes cuando estaban hablando en la introducción y dijeron una cosa de lo más interesante, que la provincia de Buenos Aires... ¡Qué bien que estamos! Bien. Que la provincia de Buenos Aires el último domingo se constituyó un freno. Un límite. Bueno, eso el capitalismo no lo entiende. El capitalismo es una fuerza insaciable. Y Milei representa eso, representa básicamente una herramienta del capitalismo, y el fascismo es una herramienta del capitalismo, y frente a los bienes naturales comunes, frente a la fuerza de trabajo, frente efectivamente a la riqueza nacional, quiere básicamente chupar esa sangre, apropiarse de eso y ponerla a disposición de burguesías transnacionalizadas, de aristocracia tecnológico-financiera, de monopolios corporativos, globales, absolutistas totalitarios. Un poco de eso en este libro, que es fantástico. Un poco lo traes con la imagen de Drácula. De Drácula, a mí esa figura me interesa mucho. Bueno, la estética es medio, ¿no? Ese universo, ¿o no? Ultra y el color rojo responde, digamos, qué sé yo, una cosa que también ustedes dijeron. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? ¿Qué debería ser el campo de la emancipación? Ustedes pusieron una pregunta interesante, que es una pregunta histórica de la teoría política y de la acción política antiquísima. ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos? Claro, era una... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos el peronismo? Yo creo que Axel dio una clave interesante ahí. A ver.
Axel en su discurso dio una clave interesante, que es ampliar los márgenes del peronismo. O sea, el peronismo es una singularidad nacional. Yo no conozco Estados Unidos, pero cuando uno va, soy italiano, cuando uno va a Europa te preguntan del peronismo. Esa es la singularidad nacional y la singularidad nacional y popular. Y efectivamente el freno a este experimento teratológico, absurdo, qué sé yo, deplorable, como decían ustedes antes, lo puso la singularidad nacional. Ahora, me parece que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el mayor cuadro de la política nacional que está presa, Cristina Fernández de Kirchner, entienden que con el peronismo no alcanza y que hay que ampliar esos márgenes, esos límites. Y me parece que lo que hay que hacer, o lo que yo tiendo a pensar, es que en la Argentina es necesaria recrear una mayoría. Una mayoría no es una cuestión aritmética, no es un 50+1. Es básicamente un poder, una potencia, una facultad, una imaginación, un músculo. Para hacer política se necesita fuerza, se necesita músculo, como en la vida, ¿no? Digo, si quiero estar bien, si quiero ir a hacer pilates, a la pileta, al gimnasio, y necesito estar en buenas condiciones físicas. La política, el cuerpo político, también necesita un músculo y una fuerza. Esa mayoría. Y luego una herramienta de emancipación, una herramienta política. Habrá que ver si es un partido, si es un frente, si es un movimiento que conduzca esa fuerza en pos de la emancipación, y que las clases trabajadoras, despojadas por ese Drácula que es el capitalismo, por esa herramienta draculia que es el fascismo, no se dejen expropiar de su riqueza y de su existencia, de su vida. Vos lo dijiste antes, ¿no? Tenemos miles de laburos, ¿no? Qué sé yo, con un laburo no podemos vivir. Bueno, esa precarización. Es que efectivamente el capitalismo en el siglo XXI ya no se quiere aprovechar y se quiere apropiar de la riqueza del trabajador y de la trabajadora. No, es mucho más que la plusvalía, hay algo más. La existencia. Pues si necesitamos 20 laburo para llegar a fin de mes, es que efectivamente no vivimos para laburar. Sí, y además el tiempo, lo hemos charlado muchas veces, que el tiempo que queda es solamente para las tareas mínimas de reproducción de la vida, espacios para pensar, para descansar, para laburar. El ocio. En la vida capital todo es negocio, la negación del ocio. Uno lo ve básicamente, qué sé yo, de manera muy nítida si mira otra forma de trabajo que aparecieron con la pandemia, formas de trabajo vinculadas con el capitalismo digital, con la aplicación, el pibe Rappi. Claro. El pibe Rappi es un esclavo. Hay pibes que pedalean 600 kilómetros por semana, o sea, toda la semana es como si fueran, por ejemplo, de Buenos Aires a Rosario, ida y vuelta. Es un esclavo. Sí. Perdón, digo esto solo. No, mandale, pero respecto de esto, parecería ser que el Estado no puede hacer nada, como que los Rappis son como unos trabajadores que están por fuera de cualquier estatalidad. Este Estado no puede hacer nada. Claro. Este Estado. Pero por el modo en que se presentan, es como si las aplicaciones y las redes sociales estuvieran por fuera, como si el Estado no tuviera nada que ver ahí. Hay como un espejismo ahí un poco narrativo. En la Argentina, indudablemente. Mira, voy a hablar de América Latina, no de Europa ni de los Estados Unidos. Brasil está acá a la vuelta, conducido por una experiencia popular, con una larga historia. Lula, el PT, Fuerzas Populares, el nordeste de Brasil. Bueno, también hay pibes y pibas rapis en Brasil, como la intro del mundo, porque son nuevas modalidades del trabajo. Entonces, un Estado conducido por fuerzas populares, piensan en esos trabajadores y trabajadoras. Y entonces, por ejemplo, hay paradores donde se pueden cambiar, donde se pueden pegar una ducha, donde pueden descansar, donde pueden comer, qué sé yo, un plato de comida, donde se pueden reparar en algún momento. Aquí en la Argentina, esos trabajadores y trabajadoras están en un estado de desamparo, de intemperie tal, que los convierte en los nuevos esclavos, en las nuevas esclavas del siglo XXI. Nosotros y nosotras también, ¿eh? Sí. No, pero ni hablar, porque aparte me parece que en esta etapa del capitalismo, a ver, ¿cómo elaboro esta pregunta que siento que es un poco larga? Pero que en esta etapa del capitalismo, además de quedarse con nuestra plusvalía, hay una cosa ahí de
creo que Bifo habla mucho de esto, ¿no? De que la productividad, ¿no? El concepto de productividad lo define cada uno, individual y subjetivamente. Entonces, hay como una abstracción en la idea de qué significa ser productivo, y en general eso nos lleva a tener toda nuestra vida dominada por una lógica ultracapitalista de la producción, inclusive nuestro ocio. Digo, el ocio se convierte en a ver cuánto ocio cuánto puedo producir. Hacer rendir el tiempo. Claro, ¿cómo hago rendir el tiempo? Sí. Digo, en ese sentido estamos bastante cogidos mentalmente, como por esta etapa del capitalismo, donde ya el neoliberalismo no es solamente un sistema económico, sino un universo de ideas que ha ultrajado sobre nuestras vidas. Y ahí a mí lo que me desquicia es, en algún punto, hay democracias liberales, por ejemplo, el peronismo ha fracasado también en mediar en esa relación entre el capital y el trabajador, ¿no? Que un poco, en parte, eso nos condujo a donde estamos hoy. Entonces, ¿cómo se hace, ¿no? Para construir esa armonía que hablaba Perón también en algún momento? ¿Cómo se hace con este capitalismo tan acelerado? Que pareciera desconocer, digo, Bifo también escribe sobre la subjetividad de los trabajadores de Silicon Valley, por ejemplo, que los pibes ni siquiera pretenden tener derechos, ¿entendés? Porque están en una escala, en una carrera hacia el éxito, donde saben que tienen que trabajar todo lo que puedan y drogarse inclusive para llegar con las entregas y con todo lo que tienen que hacer y tener algún ápice de lugar en ese poder con el que sueñan, que es el de ser Mark Zuckerberg. Exacto. No me pregunté nada, pero bueno. No, pero, es una reflexión. Uno no pregunta solamente, reflexiona. Bueno. Es una manera de la conversación, acepto eso. Mira, sin ir más allá, lo que pasa en la Argentina. Nosotros y nosotras, digo, los o las tres que estamos aquí, por ejemplo, podemos tener un laburo formal, ¿no? En la universidad, en el CONICET, en un programa de streaming, etcétera. Pero luego nos vamos a nuestra casa y viajamos en tren. Y en tren estamos pensando que tenemos un periodo de ocio y agarramos el telefonito y estamos en una red social. Bueno, scrolleando o cargando una imagen, o escribiendo una pequeña oración. Bueno, en ese momento estamos laburando para una expresividad del capitalismo. Si yo no me engaño, el capitalismo en este momento tiene tres formas de expresividad. Hay un capitalismo productivo, que es el capitalismo arqueológico, clásico, que conocíamos en el siglo XX. Esa es la primera modalidad. La segunda expresividad, la segunda modalidad, es un capitalismo digital, financiero, lúdico. Es el capitalismo vinculado con el fondo FIMAS, con el plazo fijo, con toda la forma de la modalidad de lúdica, pero también con las redes sociales. Cuando nosotros estamos en X escribiendo cositas, estamos rellenando una vidriera vacía de Elon Musk, uno de los 1000 millonarios, y por ejemplo pensamos que efectivamente son redes sociales, nos convertimos, hablamos con otros, nos vinculamos con otros. Somos libres. Somos libres. Eso es lo que queremos. Exactamente, pero estamos laborando para ese capitalismo digital. Y luego en América Latina, específicamente, hay un capitalismo narco, hay un narcocapitalismo que empalma ciertos territorios latinoamericanos con Europa y Estados Unidos, que son los grandes consumidores de droga. Entonces, lo que hay que hacer, a mí esa pregunta me interesa mucho. El libro trata de dar alguna pista en tal sentido, porque a mí me interesa la teoría que trata de ser una guía para la acción política. Y es marxista lo tuyo. Sí. Leninista. Ah, cierto, me había olvidado la vez pasada. Sí, creo que le hice, tuvimos la misma conversación en el mismo intercambio. Es clarísimo, los agradecimientos a Lenin. Sí. Horacio González. Hay una oración de Horacio González que empieza con la palabra revolución. Claro, a ver si lo encuentro. Está ahí. No, lo escuchaba a Carlos Bianco, que el día siguiente de las elecciones hizo una rotation por distintos canales. Yo creo que en Radio Madre lo escuché. Y dijo, nosotros somos peronistas, pero hay peronistas y peronistas. Y él dio una explicación. Yo le puse un matiz a ese peronismo. Somos cuquistas. Peronismo revolucionario. Claro. Bueno, el peronismo de izquierda que piensa para las clases trabajadoras y que puede frenar al capital, pero no de manera armónica, porque es la propia lucha de clases. Claro. Y la lucha de clases, digamos, el propósito de la lucha de clases no es, qué sé yo, tener una mejor paritaria, un punto más en una paritaria, o mejorar, digamos, las condiciones de trabajo. La finalidad última de la lucha de clases es desplazar del poder y de la estatalidad la clase
propietaria, la clase de la gran propiedad. Y ocupar la estatalidad, que la estatalidad la ocupe con eso. la clase trabajadora. Y si eso acontece, ahí tenemos un momento de emancipación radical. Esto en la Argentina ha pasado en otros momentos, sin tener una revolución a la manera bolchevique. O a la exactamente, o a la manera cubana, y que efectivamente la clase poseedora, si quiere vivir, trabaje, y no que se apropie ni de la vida, ni de la fuerza de trabajo, ni de la riqueza creada por el trabajador y la trabajadora. En ese sentido sos como un leninista raro, ¿no? Porque cualquier amigo, todos tenemos amigos troscos, facultades sociales de la UBA. No dije trosco, dije leninista. Yo vengo de ahí, así que entiendo, Es como una izquierda no trotskista, ¿no? Bueno, de hecho yo me fui ¿por qué me puse a contar mi historia? No, pero quería decir... Dale, porque no tiene nada que ver. No, digo... Porque ves en el peronismo unos rasgos revolucionarios. Por supuesto, hay muchas formas de revolución. Para muchas personas de izquierda, el peronismo es como... Danila, hay muchas formas de revolución. Ceder al capital. Ceder al capital, claro, la idea de la conciliación de clases. ¿No le gustó? No, hay muchas formas de revolución, no hay una forma de revolución. Mandela en Sudáfrica, Gandhi en la India, y bueno, qué sé yo, hay singularidades. Che Guevara en Cuba. Bueno, efectivamente... No, pero te lo dije como un piropo, No, sí, pero digamos, qué sé yo, estoy polemizándonos con vos, digamos, con la idea. Con esas visiones que efectivamente ven en el peronismo una forma contrarrevolucionaria, una forma reaccionaria. Que manda a dormir a los trabajadores, como que adormece la lucha de clases, todas estas ideas. El peronismo es una singularidad nacional. Hay que tratar de entenderla. Otra cosa es si gusta o no, pero si gusta o no es otra cuestión, digamos, para tratar de entender, para hacer política, en fin. Y hay peronismos y peronismos. El peronismo es un gran emancipador y al mismo tiempo, como decía un gran intelectual argentino, David Viñas, al mismo tiempo, qué sé yo, es un techo para la revolución. Pero bueno, al mismo tiempo es una manera de limitar al capitalismo. Sí, claro. Y que se conviva. Esa es la cosa más interesante del peronismo. La convivencia. La convivencia con otro que no sos vos, el 50-50. Sí. Cuando Cristina se fue del gobierno, en el año 2015, las clases trabajadoras, número más, número menos, ganábamos el 52% del Producto Interno Bruto respecto al 48% que ganaba el capital. Eso es lucha de clases y eso es revolucionario. Listo, cerramos la nota. No, mentira. Sí, yo lo que iba a decir es que en mi caso personal, que no tiene que ver, pero habla de algo, hubo un punto de quiebre cuando en el balotaje de Scioli, Macri, la izquierda, tal cual hizo con Massa, decidió pronunciarse por fuera como la izquierda justamente, Miriam, Nico del Caño, el FIT. Y ahí yo dije, ¿qué carajo estábamos haciendo? Claro. Para mí no es lo mismo, para mí claramente el peronismo le ha dado mucho y le debemos mucho, y ahí yo entendí que en realidad yo siempre había sido peronista y que estaba inventando cualquier cosa. No, pero hay algunas expresiones de izquierda nacional y popular, como puede ser Itai Hagman, que igual, no sé, Ofelia, que ahora igual han venido a las grandes... Bueno, hay una reconciliación, ¿no? Me parece que el fascismo también genera aglutinamiento. Claro, ¿no? para este lado. Sí, claro. De la polarización. Sí, quería leer la frase perdón, de... Sí, adelante. Solo eso. El 1 de febrero, hubo una gran convocatoria nacional popular. Después de que Milei dijo que las personas homosexuales eran pedófilas. Efectivamente, ¿se acuerdan? Y, por ejemplo, en la Argentina hubo una gran convocatoria en el medio del verano y la gran convocatoria se organizó alrededor de una consigna que también tiene su historicidad, que es el antifascismo. Es una cosa que hay que mantener presente. Perdón, te interrumpí. No, para nada. Iba solo a leer la frase de Horacio González, que estaba es literalmente la primera página. La revolución debe comenzar con la conquista de una frase. Así que verá la continuidad simbólica del orden burgués. Y después hay otra que hace referencia a las canciones también. Por eso la quería traer a colación, ¿no? Como la idea de que también hay algo performativo en el discurso que cuestiona que todo es para el capital. Me parece que el peronismo incomoda mucho también por eso, ¿no? Porque... Y por eso lo quieren meter preso, por eso lo quieren. Miren, digo, solo para pensarlo, ¿no? Una de las grandes consignas del peronismo, guste más o guste menos, es viva Perón, carajo. Sí. ¿No? En el lugar de Perón,
ubicaron la libertad. Viva la libertad, sí, carajo. Es verdad. Si lo pensamos homólogamente, esta cuestión, ¿qué implica? Que estos tipos se pueden ir mañana, digamos, qué sé yo, puede ser, digamos, una experiencia política vertiginosa, pero qué sé yo, muy profunda, corta pero vertiginosa, pero al mismo tiempo lo que vienen a disputar es una condición civilizatoria. Digamos, qué sé yo, no vienen a gobernar solamente 4 años, porque uno puede gobernar 4 años, pero al mismo tiempo piensan que vienen a disputar una condición civilizatoria en lugar de Perón. Más complejo, en el lugar del peronismo quieren ubicar efectivamente una vibración, una abstracción que es la idea de la libertad individual y de mercado. Y entonces estamos frente a una gran disputa, no estamos frente a un gobierno de corte neoliberal, problemático, capitalista, sino que estamos frente a un capitalismo delirante, muy vertiginoso, rápido, y esa rapidez que experimentamos en nuestras vidas es una rapidez porque el mundo que vivimos se ha paralelizado, se ha duplicado. Vivimos en el mundo material y en el mundo no menos material, que es el mundo virtual. Claro. Entonces vivimos de manera, qué sé yo, esquizofrénica, disociada, ¿no? Disociada permanentemente. Y sobre estas cosas, ¿quién debe, digamos, a quién puede hacer algo? Un Estado emancipador gobernado por una fuerza emancipatoria. Por eso traía a consideración, digamos, la experiencia de Brasil respecto de esa nueva vertientes del trabajo. Porque si no, digo, qué sé yo, es la condición esclava. Sí, aparte... Bueno, hay algo que yo lo he discutido con algunos sindicalistas que vienen tratando de sindicalizar, valga la redundancia, a los compañeros de aplicaciones. Y hay como un rechazo a la idea de la sindicalización, que obviamente es la batalla cultural, ¿no? Es el triunfo de los valores neoliberales que le hacen creer a un pibe que la sindicalización le saca privilegios o libertades en vez de, bueno, garantizarle algunos derechos. Sí, creer que hay como una disputa entre lo individual y lo colectivo irreconciliable. Bueno, claro, pero a mí me parece que Lula, con esto que vos traes, que lo voy a investigar más porque no estaba tan al tanto, tiende un puente, porque no es que fue y les dijo... los quiero a todos aportando a este sindicato, ahora fin. Sino que fue y les puso un parador y les demostró que el Estado puede aportarle mejora. Claro, como, bueno, listo, está bien, no sé si hay sindicatos o no, pero se me ocurre como esta alternativa para pensar siempre como la salida de la caja, ¿viste? José, pensemos por un momento esto, ¿no? Lula hizo otra cosa, obligó a estas aplicaciones de plataforma a tener una oficina no Brasil. Claro. Porque ¿qué te pasó, Lula, boludo? Si le querés hacer una huelga, un paro a la aplicación, ¿cómo se la haces? Si es una cosa inmaterial. Claro, no hay gente, sí. Laburar directamente para el corazón del capitalismo, no tiene cara, es inmaterial, no tiene un lugar, no sabes cómo se llama. No le podés hacer ¿Dónde lo buscas? No le podés hacer un paro. El paro es efectivamente poner en estado de crisis por un momento el capitalismo. De hecho, esta experiencia política nació en un momento de crisis alta del capitalismo, que fue la pandemia. Incluso Milei, cuando cerró la campaña, se referenció a la pandemia, porque él es una expresión política de la pandemia. El capitalismo durante la pandemia se volvió loco. El capitalismo necesita producción, que los laburantes nos levantemos todos los días, de lunes a viernes, de lunes a sábado, de lunes a domingo, deseablemente, y que efectivamente produzcamos para el sentido de la vida capital. Y en ese momento el capitalismo se puso loco. Esa fue la crisis de la pandemia. Y en el momento de la crisis, efectivamente, apareció este poder, que se llamó a sí mismo libertariano. La libertad avanza. Y vuelvo al tema anterior. Si le pones, si obligas a cualquier plataforma de esta, Rappi, a tener una oficina, y si los trabajadores y las trabajadoras se sindicalizan, se organizan su fuerza comunitaria vinculada con el trabajo, le pueden hacer un paro y decir, bueno, hasta acá, pagame, si se me rompe la bici, pagame la bici. Claro. Si quiero ir de vacaciones, pagame las vacaciones. Si estoy enfermo, como en España. A los trabajadores y trabajadoras se le paga la jornada que no pueden ir a laburar. Bueno, ese es un Estado presente y un Estado que cuida de sus trabajadores. Argentinos y argentinas son esos pibes, como nosotros y nosotras. Pero claro, Milei no lo va a hacer jamás, porque es el rey de la aplicación. Milei efectivamente sostiene a un capitalismo financiarizado. Si la burguesía argentina hubiera entendido quién era Milei, no lo iba a votar, porque va en contra incluso de la burguesía nacional. Local. ¿A quién? La única clase nacional es la clase trabajadora. Claro.
Pero desarmemos un poco esta idea. Vos decís, porque yo creo que hay grandes sectores, los bancos están ganando con este gobierno. O sea, el sector financiero sí, pero digo, vos te referís, por ejemplo, al agro, el sector industrial del agro, ni hablar del sector industrial pyme, fabril, de otro tipo de industria manufacturera, lo que sea. Digo, ese sector claramente no sabía lo que se venía o no lo quiso ver. Si hubiéramos tenido una burguesía capaz de leer el momento político, no habría sostenido a Milei. Porque Milei labura para los capitales transnacionales, los capitales globales, las aristocracias tecnológico-financieras. Claro. Milei le quiere regalar o vender a bajo costo o vender el litio a Elon Musk. El litio, si por ejemplo fuéramos un poco ñoños, ¿Qué diríamos? El litio es efectivamente un mineral. Ahora, si lo politizamos el litio, descubrimos otra cosa, que es un bien colectivo, común de todos los argentinos y las argentinas. Ahora, si se lo regalás a Milei, en fin, deprivás de ese bien colectivo, común de todos los argentinos y de la Argentina, a tu pueblo. Esa es la condición soberana. Milei labura para los Elon Musk, para los Zuckerberg, para los Trump de la vida. Pone esta situación, este querido país, en una situación de esclavitud, en una situación colonial, y permite que experiencias como la de Trump puedan sostenerse. Pero ¿no te parece que hay algo, porque recién decías que si los capitalistas locales hubieran sabido lo que venía a hacer Milei, quizás no lo bancaban? Pero ¿cómo te parece que entra la dimensión subjetiva, ¿no? Esta cosa que, no sé, me sale Jauretche, pero algunos otros filósofos, sociólogos, politólogos ya lo han hablado, lo han problematizado mucho, esta cosa de que votan en función de la clase a la que quieren pertenecer, votan como si fueran de clase alta, sin tener en cuenta sus propias condiciones de vida. Te lo llevo a algo mucho más concreto. Mi tío es un industrial local. Sí, es que me vuelve loca. Que sí, es el taxista con el Vicentín. Estamos mucho juntas nosotras. Sí, también. Es profundamente antiperonista y con todos los gobiernos neoliberales siempre se fundió. Y le fue bien con los gobiernos kirchneristas, peronistas históricamente. Mi tío, mi abuelo, esa fábrica. Y aún así, el tipo sigue votando proyectos neoliberales, de capitalistas. Tu tío no es estúpido. Tu tío está vinculado, empalmado con la realidad como nosotras y nosotros. Pero la lee de manera distinta. Y ahí, ustedes son periodistas, hacen un laburo emancipador, digamos, tienen una postura disidente respecto de la mediaticidad monopólica. Cuando venía por acá, vi el estudio de La Nación. Esa es la mediaticidad monopólica. Bueno, perdón. No, podés decir lo que quieras. ¿No hay censura todavía? Creo que todavía no. Bueno, depende. Si te agarra Marañelo, el juez, por ahí te censura, pero... Claro. Bueno, en fin, lo vamos a decir. Sí. En la Argentina hay una mediaticidad monopólica. Eso no quiere decir que, por ejemplo, esté solo el monopolio que constituye mediaticidad, sino que, digamos, ese tanque de pensamiento construye sentido común más allá, de una manera distinta de lo que lo pueden constituir ustedes, que son una minoría intensa, muy interesante, pero, digamos, qué sé yo, una experiencia chiquitita respecto al tanque, ¿no? Respecto al monopolio. Ahora, cuando Milei, ¿se lo acuerdan cuando estaba frente a una pantalla, frente a un pizarrón y decía Ministerio de Ciencia y Técnica afuera, Ministerio de Trabajo afuera, Ministerio afuera? Toda la mediaticidad monopólica, ¿qué decía? Que hablaba tu tío, le hablaba a todo el mundo. Hasta ahí aplaudía, pero decía al mismo tiempo, hasta ahí no más. No va a poder hacer todo lo que dice. Claro, ¿Eso qué implica? Que, por ejemplo, cuando un ser humano, vos preguntabas subjetivamente, cuando un ser humano se encuentra frente a dos enunciados que entre sí, digamos, chocan, se niegan, se queda finalmente con el enunciado que más le conviene. Milei dice, vengo a destruir todo. Y la mediaticidad monopólica decía, no va a poder. No va a poder. No se va a animar a tanto. Exacto. Entonces lo vamos a acompañar. Y luego, esta experiencia que digo, hay que empalmarla con una cuestión histórica, social, cultural, que es el antiperonismo, es el gorilismo. En este país, efectivamente, qué sé yo, está el sentido común de las grandes mayorías, o lo podemos pensar así, el peronismo como una singularidad nacional, y está también efectivamente una gran resistencia, porque el peronismo ha emancipado a grandes sectores de la clase trabajadora y eso el capital no lo puede tolerar, porque el capitalismo quiere todo.
Y cuando vos le decís, yo quiero el 50% para mí, el capitalismo dice, uy, el 50% para mí no puede ser, es demasiado. Vos te tenés que quedar a las clases trabajadoras con el 1, el 2%, y me tenés que decir gracias. Hay grandes escritores en la Argentina que reflexionaron sobre este tema. Roberto Mariani, por ejemplo, en Los cuentos de la oficina, la balada de la oficina, el capitalismo quiere todo, es insaciable, es Drácula. Sí, no, y además estaba pensando que es algo que un poco vos esbozás en el libro, que es, bueno, y lo venís diciendo a ver también, ¿no? Esta etapa del capitalismo y la aparición de las plataformas y la aparición de las redes sociales, que pareciera como que estamos en una instancia súper mega acelerada, no solo de consumos, sino también de producción, donde aparte permanentemente se desplaza... Digo, hay algo que es una pavada, ¿no? Pero antes nosotros, los humanos, en otra etapa del capitalismo, se producía con las manos y vos tenías la posibilidad de ver lo que hacías y te construías casi en términos hegelianos por oposición, ¿no? Como identidad trabajadora ante tipo el que tenías arriba. Ahora, hoy en día estamos como muy distanciados de lo que producimos. El producto de nuestro trabajo. Sí, y eso genera como una disociación del valor del trabajo en sí. Y después hay otra cosa que es también... Nosotros, bueno, justo nosotros hacemos lo mismo, ¿no? Pero acá ponele que hay una diferencia, ¿no? Vos sos un teórico, pero sin embargo tu trabajo en términos concretos es leer y escribir. Sí. Y nuestro trabajo también es leer y escribir. Y agitar un poco de Y agitar un poco, ¿no? Y el abogado que debe estar abajo, entrevistado por Majul, también, digo, tiene una especialización, pero su manera mecánica de ejercer ese trabajo es leer y escribir. Entonces, como que hay algo ahí de ese proceso en las subjetividades que planteaba Danila, que nos mantiene muy lejos, me parece, de la identificación de nuestra clase trabajadora, ¿no? Yo creo que los argentinos también se distanciaron del peronismo cuando se dejaron de reconocer antes que todo trabajadores, ¿no? Cuando vas a la calle y decís, ¿vos de qué clase sos? No, clase media, te dicen la mayoría. Y nadie se asocia como al trabajo, ¿no? Y me parece que... Pero porque eso es una palabra del peronismo o de la izquierda. Nadie que sea ni antiperonista, que no sé, que, digamos, en general toda esa jerga es de un lado de la vida. Pero siento que ahora es como que... más todavía, ¿no? Como pensando en la pandemia, en lo que generó también, viste, como las respuestas que buscaba la gente a los problemas que había en el mundo. Bueno, lejos estaban de interpretaciones vinculadas a la acumulación de la riqueza. Digo, ¿hay algo, le ves un fin, te imaginas en 20 años dejando de usar celulares o realmente es una espiral hacia la autodestrucción como lo planteó Marx desde el primer día? Como... Bueno, capaz que... la humanidad está arrojada hacia la destrucción y capaz que es lo que nos merecemos. Porque excelente respuesta, la verdad. Hemos hecho tantos desastres sobre el mundo, sobre la vida natural, la vida animal, la vida humana. Y bueno, la pandemia fue un poco esto, ¿no? Digamos, los desastres hechos por la humanidad o por una porción de la humanidad que vuelven, ¿no? El mundo... la Pachamama, qué sé yo, la complejidad de la vida nos pasó factura en la pandemia. Ahora, la cuestión de la clase es una idea que hay que reponer. Es necesario reponer la cuestión de la clase, pero no como una idea sociológica, sino como la clase es un poder. La clase es una imaginación, es una potencia, una historicidad, una memoria. Claro. El capitalismo lo que quiere es destruir la memoria de la clase trabajadora. Vos te levantaste y viste a tus viejos levantarse todos los días y laburar como cartoneros o cartoneras, como profesores, en un laburo formal, en un laburo informal, en un laburo, qué sé yo, digital, en un laburo intermitente. Bueno, el capitalismo quiere romper esa historicidad, quiere romper esa memoria. Y efectivamente te quiere deprivar, nos quiere deprivar también del concepto de clase. Pues si nos depriva del concepto de clase, no nos podemos pensar, qué sé yo, colectivamente. El lazo social, el vínculo, el afecto, el territorio. Una de las cosas que quieren... Como que tu vida empezó con vos. Exactamente. Y no hubo nada antes. Hay sujetos ahistóricos, ¿no? Sí. Sujetos ahistóricos y sobre todo separados de los y las demás. La Argentina no es cualquier país. Se lo voy a decir como extranjero. Qué lindo lo que decís, a mí me gusta mucho la Argentina. Hay una fascinación ahí
por el peronismo y la Argentina, no tengo fascinación por la Argentina. Tengo un compromiso y un afecto con este país. Vivo acá desde hace 20 años, digo, qué sé yo, lo he elegido. Hasta puedo decir que me equivoqué al nacer. La Argentina es un gran país. ¿Pero en qué sentido? Es uno de los grandes países que, por ejemplo, ha elaborado una de las grandes consignas de la historia humana, qué sé yo, del siglo XX, memoria. Claro. Que va acompañada por la necesaria justicia y por otra cosa aún más necesaria que es la verdad. Bueno, ese pilar, digamos, esa consigna, esa bandera, esa divisa, es atacada permanentemente por estas experiencias. Bueno, ahí la tenemos al vicepresidente, lo digo así a propósito, Villarruel, que efectivamente habla de la memoria completa. Esa es una disputa, efectivamente, con lo que hicieron la Madre de Plaza de Mayo, los organismos de derechos humanos, el movimentismo de la emancipación nacional popular. Bueno, todo eso debe ser reconstituido, ese tejido entre nosotros y nosotras, reponiendo otra palabra, otro sentido. Y la sociedad capitalista, guste más o guste menos, es una sociedad de clases. Si uno no lo recuerda, no lo quiere saber, no lo quiere entender, el problema es de uno. Miren, si hay tiempo, le voy a contar una pequeña anécdota. Hace un tiempito tomé un taxi. Y hablabas con el tachero. A mí me gusta hablar con la gente, como es evidente. Y le dije, che, ¿cómo te va? ¿Cómo te va económicamente? Y dice, bueno, me cuenta un poco las cosas. Y cómo le iba. Y luego me dijo, si a ellos le va bien respecto del gobierno, a nosotros también nos va a ir bien. Bueno, eso es una conciencia de clase que se ha perdido. Claro. Vos sos un laburante. Si ellos son la expresión del capitalismo, una expresividad del capitalismo, si a ellos les va bien, si ellos se enriquecen, a vos, mecánicamente, de manera irremediable, te va a ir mal. Bueno, eso es un sentido de clase que hay que reponer. Si ellos se enriquecen porque piden un crédito frente al Fondo Monetario Internacional y nosotros y nosotras tenemos que pagarlo, y nuestros hijos, y nuestras nietas, etc., entonces, por ejemplo, qué sé yo, efectivamente no hay ese mecanismo. Ese mecanismo hay que pensarlo al revés. Si a ellos les va bien, a nosotros siempre, de manera irremediable, no va a ir mal. ¿Te parece que cerremos o hacemos una más? Yo tengo una chiquita. Yo también tengo Bueno, una. listo. Entonces, nada más le pedimos perdón a la producción. Somos las últimas, juramos. No, digo, clarísimo lo de la clase. A mí lo que me preocupa es sentir que estamos en una etapa donde, con estos entornos digitales, donde ya estamos inmersos, donde ya son parte de nuestra cotidianidad y no es Trabajamos como... ahí y estamos ahí. Realmente quisiera salir en Instagram, pero no puedo. Hay algo de la forma en la que consumimos eso y la forma en la que nos consume a nosotros, ¿no? Somos más consumidos por las plataformas que nosotros consumidores de las mismas, que nos lleva como a una nichificación permanente, ¿no? ¿Una? Nichificación, como la idea de que eso, ya no tenemos ni las mismas interpretaciones, o sea, los algoritmos generan inicios personalizados específicamente para nuestros sesgos cognitivos y eso nos aleja de un sentido de pertinencia total. Vos sacaste entradas para ir a ver a R-Way. Yo siento que esa nostalgia, esto es otro programa, pero lo voy a traer ahora. Esa nostalgia que hay, viste que hay como, bueno, es una sensación que tenemos nosotras de que hay mucha nostalgia del pasado, como de que todo es un comeback de los 90 o de cosas que vivimos y que los fenómenos más populares que hay hoy en día no son de cosas nuevas, sino también de esos lugares que tenemos en común, como las pocas cosas que nos quedaron en común. No sé si se entiende a lo que voy. Es como si en este presente no supiéramos bien quiénes somos, y para buscar nuestra identidad un poco hay que ir al pasado, ¿no? Como también por eso la proliferación de películas tipo remake, de cosas. O parte 2 de películas que se estrenaron hace 20 años. Sí. Como la moda. Ni siquiera sé si es una crisis de la creatividad, si lo preguntamos a Marley Pichot también. Sí. Pero sino como la idea de que lo que consumimos hoy es difícil compartirlo totalitariamente, ¿no? Como esos grandes consumos masivos se extinguieron un poco. O sea, son pocas cosas que quedaron en esa categoría. Compartimos bandas que nos gusten a todos. Claro, creadores de contenido, digo, es como, está todo cada vez más. Y eso siento que nos aleja mucho de ese sentir colectivo. Bueno, eso es fundamental lo que dicen.
Pero también... Me costó mucho llegar a la idea, pero creo que se entendió. Que también muchas cosas, deberíamos estar acá varias horas. Lo voy a tratar de decir rápidamente, porque vos decís, José, una cosa interesante, una cosa considerable. Somos batería de los celulares. Para pensar esa gran metafórica, que vos la tenés bajo la forma de la intuición y me parece que está muy bien, hay que mirar una película, que es Matrix. La primera Matrix, de los hermanos Wachowski. Es una gran película, por ejemplo, de una crítica frente al capital y cómo frente al capital está la revolución. Pues Neo, Trinity, qué sé yo, Morpheus, son revolucionarios, los revolucionarios de la red, ¿no? Pero, digo, ¿qué es la revolución? La revolución es una manera, básicamente, de pensar distinta respecto de la vida hegemónica, homologada del capitalismo. Y luego es un desplazamiento de clase. De violencia no tiene nada la revolución, ¿no? Pero, digamos, construyeron ese relato en contra de nosotros, decían, no, ustedes son los violentos. El capitalismo te pisa todos los días, pero los violentos son los sectores populares. Miren, escuchen esto, los Romanov, la familia de los zares, que, digamos, gobernó Rusia antes de la revolución bolchevique, gobernó durante 300 años, una familia, 300 años. Una locura, claro. Y luego viene la revolución bolchevique y le dicen, no, pero ustedes son los violentos. Los violentos. Y, por ejemplo, la revolución, cuando tomó el Palacio de Invierno, no disparó casi ningún tiro, incluso pensó, por ejemplo, formas demostrativas digamos, de la violencia, pero pensaba en la vida, en la existencia de sus antagonistas. Ese es el poder revolucionario, la fuerza revolucionaria. Ahora, volviendo a Matrix, Neo, ¿qué te demuestra? Que efectivamente es una batería que está enchufada a un aparato global, a un aparato digital, que es una especie de gran celular, la Matrix, y por ejemplo, ese cuerpo es una batería que, junto con muchas otras seres humanos, alimenta esa gran Matrix, que es un gran, efectivamente, metáfora del capitalismo digital. Y la política de Morpheus, Trinity, Neo, ¿cuál es? Desenchufar a las personas, o sea, desalienar, constituir un lazo social distinto. Y para eso está la historia. Porque el psicologismo barato no ayuda para las luchas emancipatorias, pero sí está la historia, a la historia argentina, la historia de la emancipación argentina, a la cual podemos recurrir. Porque efectivamente, si estuvimos frente a escenarios parecidos, recurriendo a las maneras en que el pueblo argentino, la clase trabajadora argentina, ha resuelto esos problemas, efectivamente, esos ejemplos pueden ayudarnos a sobreponernos hoy en día frente a estos problemas, aunque, digamos, tengan matices. Y luego quería decir otra cosa, aunque sea muy rápidamente. El capitalismo, desde que existe, se ocupa de dividir a los seres humanos en comunidades separadas. Los textileros de un lado, los profes de otro, qué sé yo, los torneros en otro lado. Y, por ejemplo, la clase debe reunirse para saber quién es. Y, por ejemplo, ¿dónde se reúne? Se reúne en el gran concierto, en el mitin popular, la Plaza de Mayo, escuchar, por ejemplo, el relato de un cuadro político. Efectivamente, qué sé yo, eso es un poder de clase, un relato, una imaginación común. Y estos aparatos, incluso, por ejemplo, parten nuestra subjetividad y nuestra condición trabajadora aún más. Entonces, recurrir a un gran... R-Way. Sí, qué sé yo, cuando venga Silvio Rodríguez. Sí, bueno, vamos. Sí. ¿Quieres hacer la tuya? Es que me parece que va a ser larga la mía, pero no quería dejar de comentar algo en relación a la cuestión de la mafia, que es un tema del que hablas mucho en tu libro. Quizás tenemos que invitarte de nuevo, Rocco. Sí. Lo voy a decir rápido. Macri y Milei, en parte, son lo mismo. Esta es una experiencia política. Lo voy a decir así. Macri escribió un libro que se llama Primer Tiempo, y este es el segundo tiempo. Y cuando Milei estaba en plena campaña y se fue a Chile, a un canal de televisión, dijo, entre el Estado y la mafia me quedo con la mafia. El poder fascista y el poder mafioso son poderes concurrentes, complementarios. Son poderes psicotizantes, porque efectivamente se mueven entre dos aguas. El poder mafioso entre lo legal y ilegal es una estatalidad criminal que quiere copar el Estado, legal para hacerlo funcionar bajo un doble precepto normativo, y el fascismo también es un doble poder. Son doble poderes que, qué sé yo, concurren para inhibir
la imaginación de la emancipación. O sea, son poderes concurrentes para meter a Cristina presa y que la emancipación no se verifique nunca más. Pero por suerte, en la provincia de Buenos Aires hay un enano soviético. Me gusta la manera de cerrar muy arriba. El cierre es bárbaro. Sí, muy bueno, ¿eh? Muchas gracias. Rocco, un placer charlar con vos. Ustedes. La verdad que sí. Lean para salir de la Matrix. Sí. No, realmente gran libro. Porque es fuerte lo que pasa cuando lees papel y salís del celo. Es bárbaro, chicos. Aparte se dan cuenta que les va a dar ansiedad, pero no importa, atraviesan la ansiedad a ver qué pasa con eso. Y está tenés una pluma muy linda también, hay que decirlo. O sea, también. Más allá de la información, está muy lindo, es lindo. Igual nosotras seguimos leyendo. Leemos como estudiantes de facultad, sí, subrayando. Sí, gente de sociales que lee y estudia. Bueno, amiga. Nos vamos a la mierda. Chau. Nos vemos el próximo miércoles a las 22 porque pensar por ahora sigue siendo gratis. Chau, chau.